Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante como es la gestión de conflictos en las organizaciones. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, la gestión de conflictos es un tema que es inevitable en toda organización. Pasamos alrededor de 40 a 48 horas, hoy ya no tanto en la modalidad presencial, sino más en la remota. Sin embargo, hay personas pues que se siguen desempeñando bajo esa modalidad. Pero pasamos entre 40 y 48 horas pues semanales en el trabajo, ¿no? 8 horas diarias, ¿no? De lunes a sábado, algunos de lunes a viernes. Sin embargo, como directivo responsable pues de cualquier área, es imposible impedir que surjan pequeñas disputas, ¿no? Sin embargo, es importante saber asumirlas para mejorar claramente las relaciones interpersonales que se dan en el ámbito empresarial. Entonces, ¿qué es justamente aquella gestión de conflictos, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Cómo podemos abordarla? Es lo que vamos a ver el día de hoy. La gestión de conflictos es el proceso para manejar los desacuerdos entre dos o más partes. El objetivo de este sistema es minimizar justamente aquellos factores que resulten pues negativos, ¿no? Y que influyen en el conflicto y alentar a los participantes claramente a llegar pues a un acuerdo para así obtener beneficios mutuos, ¿no? Mantener la calma para evitar que el conflicto se haga más grande es una de las principales tareas en la gestión de conflictos, justamente. Si se detectan conflictos, ¿no? En el ámbito laboral o incluso cuando se detectan riesgos de que se vayan a producir, es necesario actuar lo antes posible. Los conflictos afectan al ámbito pues laboral y también tienen un efecto directo a la productividad. Son inevitables, se van a dar de alguna u otra medida. Lo importante es que este tipo de conflictos pues no escale, ¿no? Eh, si bien es cierto se puede presentar alguna desaveniencia, no hay necesidad, ¿no? De que esto pues se prolongue o esto termine por afectar claramente el clima laboral, ¿no? O afectar el desempeño de los colaboradores dentro de las organizaciones. Por eso hay que intervenir cuanto antes. La gestión de conflicto implica disponer de un plan de actuación para que los conflictos que surjan en las organizaciones tengan una respuesta rápida pero también efectiva. De esta manera poder pues evitar que una discusión sin importancia se acabe convirtiendo en un problema más serio, ¿no? A veces no es posible confiar en las partes involucradas para que resuelvan el problema por ellos mismos, ¿no? Ya que cada uno obviamente mantiene su parte, ¿no? Como dice el dicho por ahí, ¿no? En un conflicto siempre van a haber dos verdades, ¿no? Que un tercero intervenga como mediador y ayude a resolver el conflicto antes de que se haga pues más grande es en estos casos una muy buena idea. Muchas veces se han suscitado los conflictos entre pares, por ejemplo, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Entonces, con personas que tienen incluso el mismo puesto. Entonces, lo más idóneo, justamente en medio de esta gestión de conflictos, es que intervenga una persona, pues, neutral, que sea objetiva y que trate claramente de poner esos paños fríos, ¿no? Para que esto no pueda escalar. A la hora de plantear pues una estrategia para la gestión de conflictos, es crucial comprender que no consiste en dar la victoria a una de las partes, ¿no? Ni en imponer pues ni alzar el fuego, ¿no? De repente estos ánimos exaltados, ¿no? Sino más bien de lo que se trata es que ambas partes resulten pues beneficiadas, ¿no? En la toma de una decisión. Cuando se toma este tipo de decisiones, las partes interrumpen el conflicto durante un tiempo, ¿no? Y de lo que se trata es justamente que este conflicto desaparezca, ¿no? Y claramente, pues, que ya no entorpezca las actividades que se realicen. Para gestionar con éxito, pues, los conflictos es necesario garantizar que las dos partes consigan entenderse y acepten realizar, pues, concesiones, ¿no? Ambos lados, de alguna u otra manera, tienen que ceder. La gestión de conflictos, por tanto, no pretende encontrar una solución al problema en concreto, ¿no? Sino que consiste más bien en aportar estrategias y métodos que ayuden pues a las partes en conflicto a establecer una comunicación constructiva, ¿no? Para poder llegar juntas a una solución. Eh,
de configurarse un conflicto, ¿no? Claramente es porque ha habido una ruptura, ¿no? En un tema de comunicación o de repente ha habido una mala percepción. Hay diversos factores en realidad, pero recordemos pues que estamos trabajando con personas que son muy distintas a nosotros, que tienen diferentes opiniones, diferentes costumbres, pero por encima, ¿no?, de cualquier conflicto, desaveniencia, tiene que perdurar el respeto, ¿no? Porque una vez que se pierde pues el respeto, ya las cosas no se hacen llevaderas, ¿no?, dentro del ámbito laboral. Pues bien, el conflicto tiene una clara relación, ¿no?, con las habilidades también, ¿no? Sin duda alguna, ¿no?, es importante también el manejo de habilidades para poder manejar, pues, los conflictos, ¿no? La gestión de conflictos va a determinar que las desavenencias no se conviertan en problemas más serios, ¿no?, en el equipo de trabajo, ni tampoco se extiendan a la organización. Hay muchos conflictos que se han originado en un área y ahí ha acabado, ¿no? Pero hay conflictos que escalan, ¿no? Se llegan a enterar, pues, los dueños de la empresa, los directivos, los jefes, más pares, personas que tengo a mi cargo, de repente clientes, o sea, todo el mundo se entera, ¿no? Y de lo que se trata aquí es de darle solución a aquellos problemas que son indudablemente generados, ¿no? Tienen esa naturaleza, o sea, el conflicto de por sí va a existir por una desaveniencia, pero de lo que se trata es de no acrecentar el problema, ¿no?, sino más bien proponer estrategias de solución. Los conflictos laborales son el tercer motivo de las renuncias en las empresas y generan 2 de cada 10 despidos, según un estudio del portal de empleo trabajando.com, ¿no? Este portal de empleo, trabajando.com, pues como ya sabemos, se dedica pues al reclutamiento y a la selección de personal, ¿no? Y en efecto, tiene como clientes a grandes empresas, ¿no? Entonces, en base a esto, justamente se realizó ese estudio y uno de los motivos más importantes de renuncia es justamente estos conflictos laborales, ¿no?, que finalmente se dan cuando también el clima laboral puede encontrarse adverso, ¿no? Entonces, como ya decíamos, tiene en realidad varios factores de origen, ¿no? Bien, ahora, qué importante es justamente manejar estas habilidades en medio del conflicto, ¿no? Sabemos que el trabajo en equipo, la empatía, ¿no?, esa habilidad y esa competencia de negociación, claramente va a influir en que el conflicto no se acreciente, pues, sino más bien tienda a darle solución. Es por eso, ¿no?, que dentro del ámbito de los perfiles profesionales que se piden de cara a este nuevo año, requiere el desarrollo importante de habilidades, ¿no?, justamente para que se minimicen o para que se sepan, pues, conducir este tipo de acciones dentro de una empresa. En ese sentido, ¿no?, el desarrollo de habilidades cobra ese rol esencial, importante, ¿no? Y uno de los puntos justamente que se evalúan, pues, en medio de este desarrollo de habilidades es la actitud, ¿no? La actitud no es estática, claramente lo sabemos, es cambiante, ¿no? La actitud se puede modificar. Como bien decían, ¿no?, mi cara no la puedo cambiar, es la cara con la que he nacido, pero la cara que pongo sí puedo cambiarla. Y en eso se basa justamente la actitud. Ante la apertura, ¿no?, de alguna desaveniencia o de algún conflicto o de malos entendidos, también tenemos esa capacidad, ¿no?, de solución de problemas. Y eso es algo que mucho también se pide, ¿no? El que las personas cuenten, ¿no?, con la resolución, con esa capacidad de resolución de problemas, porque no puedo como empresa pues pretender tener a personas que en vez de que me solucionen los problemas, más bien los acrecienten. No tendría sentido contratar personas así, ¿no? Entonces, en medio de esta situación, la actitud cobra un rol bastante importante, ¿no? El estar de repente permanentemente motivado, el estar contribuyendo, el estar sumando, el ver oportunidades en medio de las crisis, ¿no? Es un factor importante, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a estar sonriendo todo el tiempo,
porque, bueno, todos tenemos distintos problemas, es importante contar con esta habilidad también de resiliencia, ¿no? De poder levantarnos a pesar de las adversidades. Y de eso depende mucho también la actitud, ¿no? De todas las cosas que llevas puesta, tu actitud es la más importante. La actitud puede cambiarle el día, ¿no? A tu área de trabajo, ¿no? O puede sacarle una sonrisa, ¿no? A un par tuyo o a un compañero. E incluso, ¿no? En medio de una gestión de conflictos, puede cambiar, ¿no? Esa visión del conflicto, trasladarla más bien a que ese conflicto se haya originado, si bien es cierto, pero se transforme más bien a una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, todo está también en cómo nosotros veamos, ¿no? Los problemas, cómo los encaremos, ¿no? Porque si a todo de repente le voy a dar un ánimo pesimista y a todo le saco lo peor en vez de aprovecharlo, pues probablemente pues no me sume y no me contribuya, ¿no? Eh, Veía la vez pasada una imagen donde había una roca grande, ¿no? Delante de una persona. La primera persona, con aquella actitud pesimista, lo vio como barrera, ¿no? Como que no puedo seguir, no puedo avanzar, me impide. Pero había otra persona que vio la misma roca y lo que hizo fue tratar de escalarla para poder subirla y pasar ese obstáculo. Entonces, como vemos, ¿no? El tema de los problemas son hechos que se van, sin duda alguna, a suscitar, ¿no? Pero eh, mucho depende de la actitud que pongamos frente a dichos problemas, como también a la resolución de los conflictos. Bien, para esto, ¿no? El Foro Económico Mundial habla hoy, ¿no? De 10 mejores habilidades, ¿no? Que de cara al 2025 tenemos que tener todos, ¿no? Si queremos pues seguir vigentes en el mercado laboral. Nos habla de 10 habilidades, ¿no? Que sin duda alguna van a ser muy requeridas, porque ya nos pone en un nivel de competencia a nivel profesional bastante alto, ¿no? Con la valla muy alta, ¿no? Recordemos que estamos pasando por una situación difícil, ¿no? En el tema de pandemia, en realidad no hay nada escrito y no hay nada dicho, y se requieren, pues, profesionales con estas habilidades más desarrolladas, ¿no? Entonces, el Foro Económico Mundial indica que las habilidades, por ejemplo, más requeridas van a ser el análisis, ¿no? El pensamiento analítico, la innovación, por ejemplo, ¿no? La resolución de problemas, personas que tengan esa capacidad, ¿no? De ver un problema, pero plantear una solución. Entonces, se requiere, urge justamente estas personas frescas en ideas, ¿no? Y para tener justamente esa frescura en ideas necesitamos un clima laboral que sea pues apropiado, idóneo para poder trabajar, libre de conflictos, ¿no? O al menos que se puedan pues transformar en oportunidades, ¿no? Tenemos también las habilidades de creatividad, originalidad, iniciativa, ¿no? Estas personas que se duermen en sus laureles, ¿no? O que simplemente ven pasar el problema y se quedan mirándolo y no toman acción sobre esto. Entonces, estas habilidades justamente ayudan, ¿no? Al desarrollo y a la mejora de la actividad empresarial. Bien, tenemos también el uso de tecnología, ¿no? La resiliencia, que es justamente uno de los factores de los que les hablaba, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, ante una crítica se derrumban, ¿no? Entonces, contrariamente, lo podría ver una persona resiliente. Una crítica a mí me ayuda a evidenciar algo que de repente yo no veía en el momento, o a tomar, ¿no? Obviamente para mejora y de una forma muy objetiva una crítica o incluso una sugerencia, ¿no? Entonces es momento de asumir otra posición y otra actitud frente al entorno, frente a los problemas, frente a los conflictos y frente a las crisis, ¿no? Ninguna empresa se ha visto libre de la crisis, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Y sin duda alguna, ¿no? Se han de haber suscitado muchos conflictos desde el ámbito organizacional, pero ¿cuál es el factor diferenciador, ¿no? ¿Cuál es eso que a mí me resalta de entre el resto? De haber tenido la capacidad resiliente, la capacidad de poder, pues, reinventarme, a pesar de todas las circunstancias negativas, poder seguir vigente en el mercado y de haberse suscitado algún problema, pues, haberlo resuelto, ¿no? Bien.
¿Por qué es tan importante la escucha activa en los conflictos? Los conflictos pueden darse por diversos motivos, ¿no? Pero ¿no? Hay un punto importante, una competencia que es vital en todas las personas y que muchas veces perdemos, ¿no? Perdemos esa capacidad de poder escuchar, más bien hablamos sobre lo que otros hablan, ¿no? Y somos estas personas que hemos dejado de lado la escucha activa, ¿no? La escucha activa nos propone y nos brinda tres cosas importantes, ¿no? El escuchar, el entender y el actuar, ¿no? Antes que estar pues hablando, primero escucho para lograr un entendimiento de lo que quiere la otra persona, ¿no? Entonces, la escucha activa, sin duda alguna, juega un rol primordial, trascendental, en base a la solución de conflictos. La solución de conflictos también, pues, sin duda alguna, provee la oportunidad de que esta escucha activa se dé de forma más permanente, ¿no? Y es que el objetivo es encontrar una solución lo antes posible, ¿no? Antes que el conflicto, pues, escale. Entonces, se habla aquí, ¿no? En medio de este concepto de escucha activa, de una transformación del conflicto, que hace referencia a una práctica que abarca el problema desde una perspectiva en la que caigamos, ¿no? En este ámbito de mejora, en este ámbito de contribuir. No todo conflicto es algo negativo, ¿no? El conflicto muchas veces toma un giro que es importante y esta dificultad se torna una oportunidad, pero para esto tiene que estar bastante presente este concepto de escucha activa. ¿Cómo yo logro entender a la otra persona si no la dejo hablar? ¿No? Si no quiero escuchar o si cierro mis oídos o si trato de no comprender a la otra persona, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la escucha activa me da esa herramienta para poder manejar pues, los conflictos dentro de las empresas, ¿no? Bien, ¿cuáles son los detonantes, ¿no? Porque de hecho existen detonantes de los conflictos, ¿no? Sabemos que, sin duda alguna, el origen pues es variado, se da por múltiples razones o por múltiples motivos, ¿no? Pero vamos a ver pues los que más, ¿no? Se dan. Entonces tenemos, por ejemplo, un equipo descoordinado. La descoordinación del grupo de trabajo resulta fatal para la productividad de la compañía. De ahí que sea uno de los ejemplos de conflictos que hay que atajar cuanto antes, ¿no? Dentro de esta situación puede encontrarse pues trabajadores que de repente no tienen claro cuál es la misión, ¿no? O cuál es la visión de la empresa, o empleados que de repente solapan comportamientos que no sean adecuados, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante visualizar primero si estamos compartiendo los valores de la empresa y también si es que estamos facilitando los objetivos a los colaboradores de una manera clara y comprensible, ¿no? Para que todos de alguna u otra manera sepan hacia dónde remar. No olvidemos, ¿no? Que es importante en este sentido contar con canales de comunicación precisos para que se dé pues un feedback continuo y adecuado, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? El que no compartamos valores, el que de repente exista pues estos favoritismos, de repente que muchas veces se dan, ¿no? Donde uno de los colaboradores es amigo del jefe, de repente le dan pues más esta flexibilidad horaria para que se integre las labores y a otros no, crea pues, ¿no? Este ámbito, ¿no? Estas circunstancias de conflicto. Otro punto que es importante dentro del equipamiento descoordinado, ¿no? Es que se realiza pues un reparto de roles y de recursos equitativos y eficientes. Muchas veces hemos visto cómo a veces a determinadas personas le dan más trabajo que a otras, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se evidencian que esa persona pues es muy competente, es muy hábil, es muy trabajadora, sí, pero el reparto equitativo da este entorno de justicia, ¿no? De que las cosas se hacen igual para todos. Muy por el contrario, si no se realiza de esa manera, crea este espacio de injusticia y, lógicamente, se enmarca dentro de una gestión de conflictos también, ¿no?
el exceso de competitividad. Si un empleado busca pues un reconocimiento y una promoción de sus jefes o de la empresa a cualquier precio, ¿no? Sin importarle sus compañeros o sus pares, el equipo siempre va a resultar dañado, ¿no? Por un lado, un exceso de competitividad llevará a un colaborador a anteponer sus intereses individuales por encima de los del grupo, ¿no? Por otro lado, tenderá a ejercer un papel predominante, ¿no? Coartando la libertad del resto de sus compañeros para exponer sus ideas. Esta actitud hace perder la riqueza de perspectiva que debe aportar el equipo, ¿no? Muchas veces vemos estas personas que siempre tratan de sobresalir, ¿no? Pero sobresalir no en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sino sobresalir a costa de todo, ¿no? Incluso minimizando al equipo de trabajo. Pregunta, ¿esto genera conflicto? Por supuesto, ¿no? Esto va a generar una clara disconformidad entre entre el equipo de trabajo, elimina el concepto de equipos transversales, ¿no? Y claramente pone en riesgo, pues, el buen clima laboral, ¿no? Entonces, estos supuestos de conflictos laborales son complejos, ¿no? Requieren buscar un equilibrio entre la necesaria proactividad de los profesionales, pero también entre el desempeño de todo el grupo de trabajo, ¿no? Por tanto, como líder, el trabajo es justamente facilitar la autonomía, ¿no? Para fomentar la iniciativa de los empleados, pero supervisando pues que no se rompa la sintonía grupal en ningún momento. Es importante que se mantenga la idea de que el equipo de trabajo tiene que salir airoso todos, ¿no? Aquí no se trata de repente de que si yo hago más, me van a ver con mejores ojos, ¿no? Acá ya se ve un tema colectivo, un bienestar colectivo, en el que todos tienen que salir airosos, ¿no? Tenemos también conflictos de personalidad. Puede darse el caso de que los conflictos estén causados por incompatibilidad de caracteres entre los empleados, ¿no? De ahí justamente la importancia de contratar perfiles que se adapten a la organización, ¿no? Y es aquí donde recae, ¿no? Un peso muy importante en los procesos de selección para que pues se puedan evaluar las competencias técnicas, pero también las habilidades personales, ¿no? Se ha visto ocasiones, ¿no? En que, sin duda alguna, les preguntamos, pues, ¿no? A los colaboradores, ¿en cuáles crees que son tus mejores fortalezas? ¿En qué te desempeñas mejor? Y resulta que cuando aplicamos ya los exámenes propios, ¿no? De un procedimiento de selección, nos damos con la sorpresa de que nada de lo que había dicho era cierto, ¿no? De que de repente no se desempeña bien en el trabajo en equipo, no desarrolla la habilidad de negociación, no es empático, ¿no? Entonces, hoy, gracias a Dios, contamos con muchas herramientas tecnológicas que nos proveen justamente de esa data, ¿no? Que es importante para poder, pues, seleccionar a personas que, sin duda alguna, ¿no? Integren la cultura organizacional, ¿no? Y los valores de la empresa. Se trata de trabajadores que queremos incorporar, que aquellos que mantengan pues esa línea, ¿no? De equipos de alto desempeño, ¿no? Necesitamos que estos equipos sean diversos y por ende contar con personal pues que sea calificado, ¿no? Para estos puestos. Bien, tenemos también la desorientación de los nuevos, ¿no? O de los nuevos ingresos, ¿no? Cuando un profesional accede a un nuevo puesto de trabajo, es probable que le cueste integrarse. Todos en algún momento hemos pasado por una situación así, ¿no? Hemos ingresado y somos los nuevos, ¿no? Y obviamente necesitamos aprender. Mientras esto sucede, ¿no? Nos tratamos claramente de adaptar pues al empleo, de conocer al equipo de trabajo, los compañeros tienen que seguir con sus funciones y muchas veces no le prestan suficiente atención a la nueva incorporación, ¿no? Lo que claramente también contribuye pues a que este trabajador requiera de mucho más tiempo para que se adapte a la empresa. Es por eso que hoy en día las empresas hacen uso del onboarding, por ejemplo, esta inducción que trata de adentrar
a los nuevos colaboradores de una forma más familiar, de una forma más rápida y más continua al nuevo puesto que va a desempeñar, ¿no? Entonces, para impulsar justamente el desembarco en la compañía, lo recomendable es adoptar este programa pues, de onboarding que muchas empresas ya lo vienen sumando a sus actividades, con el que se propicie la integración del profesional al puesto laboral, ¿no? La adaptación, sin duda alguna, agiliza, ¿no? El poder adoptar muchas actividades, ¿no? Y claramente mejora, ¿no? El clima laboral también, porque dentro de las actividades realizadas en este programa es justamente en que todos se conozcan, ¿no? Y al conocerse todos, pues ya se forma un clima laboral un poco más ameno, ¿no? Un poco más colaborativo, de trabajo en equipo, de integración, ¿no? Otro detonante de conflicto, y lo hemos visto muchos hemos pasado por este tema, es la impuntualidad, ¿no? Eh, ¿Qué se debe hacer con una persona, un trabajador, un colaborador que persiste en el tema de impuntualidad? La aceptación no es una opción, ¿no? De este modo solo se provoca que el resto de compañeros actúe, ¿no? Ante la impunidad, porque a nadie le va a gustar, ¿no? Estar puntual a la hora y que esta persona simplemente pues llegue a la hora que quiere, ¿no? Entonces no hay respeto, ¿no? Por las actividades de los otros compañeros. Claramente se genera este clima de impunidad e incluso, ¿no? Se orienta a que otros imiten el mismo comportamiento, porque se podría pensar en que si a esta persona no se le sanciona, probablemente yo puedo hacer lo mismo, igual va a dar, ¿no? Entonces, este conflicto en el trabajo puede solventarse a través de la obligada instalación de sistemas de medición en oficina, ¿no? Pero sin duda es más efectivo la implantación de una estrategia positiva donde cabe citar un sistema, por ejemplo, ¿no? De más beneficios, ¿no? En base a las personas, por ejemplo, puntuales, ¿no? A los empleados, pues, que son responsables, se premia, ¿no? Ese ámbito profesional, ¿no? Induciendo a que esta conducta, sin duda alguna, es una conducta que se debe repetir, ¿no? Es más, al término del año, salen, pues, los ganadores de repente, los más puntuales, ¿no? La categoría, los más puntuales. Entonces, por eso se le va a dar un bono, por ejemplo, ¿no? O por eso se le va a promover, ¿no? Entonces, hay muchas formas de reconocimiento sin necesidad de que haya de por medio un tema económico, ¿no? Pero es importante, pues, reconocer, por ejemplo, cuando una persona es responsable y es también puntual, porque esa es una de las falencias grandes también en nuestro país, ¿no? La impuntualidad, ¿no? Te dicen a las 4, se aparecen a las 6, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Porque no hay un respeto hacia la otra persona, ¿no? ¿Motivo de conflicto? Claro que sí. Las mentiras, los rumores y comportamientos negativos. ¿Motivo de conflicto? Sí. ¿En algún momento hemos pasado por eso? También. Creo que todos de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, la clave para evitar, pues, estos ejemplos de conflictos en el trabajo reside, pues, en desarrollar un proceso de selección de personal de calidad, prescindiendo de aquellos candidatos que pueden influir negativamente en el ámbito laboral. Es importante, al momento de hacer la selección de personal, evaluar a personas que vayan acorde con lo que quiere la organización, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, son personas, un ejemplo, ¿no? Cuando se ha tenido la oportunidad de entrevistar de repente a un postulante, ¿no? Una de las cosas que se hace, bueno, es hacer una tanda de preguntas que nos dé más información de esa persona. Pero, ¿no? Hay personas, pues, que de tan solo hablar ya evidencian cómo es su forma de ser. Y muchas de las personas, ¿no? Que llegan, estos postulantes que llegan, lo primero que hacen, ¿no? Y es una muy mala práctica en los postulantes, es hablar mal de las empresas donde trabajaron y también de los compañeros con los que trabajaron, ¿no? Contrariamente a que puedan pensar que están contribuyendo a algo, no lo están haciendo, ¿no? Porque yo como directivo, como jefe de alguna organización, si entrevisto a una persona así, puedo pensar
que el día en que se vaya de mi empresa va a ser lo mismo, ¿no? Y si hace lo mismo, me perjudica desde el ámbito de marca empleadora, ¿no? Entonces, a veces el tema de los conflictos también se debe a un tema de personalidad, ¿no? No solamente parte porque la empresa no te da los beneficios o porque la empresa no te da lo que tú mereces, no. Muchas veces, a veces las personas tienen ya esa personalidad, esa conducta en la que eh, no suma pues con los comentarios, ¿no? Si es que ya se cuenta con un empleado, ¿no? Supongamos que ya se contrató y evidenciamos en el camino que este empleado pues tiene ciertos comportamientos que no se alinean, ¿no? Y que está persistentemente quejándose y critica a sus compañeros y extiende rumores, inventa historias, incluso para justificar su falta de productividad, ¿no? Sin duda alguna es importante mantener, ¿no? Desde el ámbito de la dirección, un encuentro con esta persona y ejercer un liderazgo motivador que provoque pues un cambio de actitud y por ende mejore el clima de su entorno de trabajo. Recordemos que para que nosotros podamos decidir si una persona se queda o no a laborar, hay muchas evaluaciones, ¿no? Puede que esta persona también cambie en el camino. Puede que esta persona se dé cuenta de sus errores, ¿no? Y mejore. Y pueden darse muchas circunstancias en realidad, ¿no? Lo importante es que desde el inicio contemos con personal que realmente aporte a la organización. Bien, el móvil. El mal ambiente puede convertirse en un serio problema de acoso laboral cuando hay pues un intento repetido y sistemático de dañar a un trabajador en cuestión, ¿no? Ya sea por parte de otra persona o ya sea por un grupo de empleados. Es aquí que es pues imprescindible que toda la empresa disponga de un protocolo de actuación frente al acoso, ¿no? Justamente en él se pretende recoger, ¿no? Medidas y políticas que establezcan, ¿no? Prevención ante el acoso de los trabajadores, así como también la evaluación de clima pues, laboral, ¿no? Entonces, es importante estar alerta de estas situaciones de acoso para justamente evitarlas. ¿Se ha visto casos? Sí, hoy en menor medida, probablemente, antes quizás como que las políticas de las empresas no se alineaban al tema de la prevención del acoso, ¿no? Ya sea para que aburran al colaborador, para que se vaya, para que renuncie, eh, y por diversos motivos, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿no? Las empresas gozan de toda esta información que les permite, pues, establecer políticas que tienen un objetivo claro, ¿no? Y es, pues, centrar al recurso humano en la organización, ¿no? Tenerlo como aquella prioridad y darle los beneficios y las compensaciones que son tan indispensables para ellos. Bien, tenemos también sobre las relaciones afectivas entre compañeros, es otro detonante de conflictos, ¿no? Entonces, junto a las desavenencias, los entornos de trabajo son también lugares propicios para que aparezcan, pues, relaciones, por ejemplo, amorosas, ¿no? Y por sí mismo, estos vínculos no tienen por qué representar un problema. Aún así, hay grandes riesgos cuando ya empiezan a verse pues favoritismos, ¿no? En el caso que, por ejemplo, el jefe esté con su empleada, etcétera, ¿no? Pero se empiezan a evidenciar esos favoritismos, ¿no? O incluso, ¿no? Cuando hay pues estos problemas internos, ¿no? Personales que repercuten al ámbito organizacional. La mejor estrategia en estos ejemplos de conflicto laborales es justamente la claridad, ¿no? Es importante transmitir a los implicados qué se espera de ellos, ¿no? Y que obviamente hay protocolos, muchas empresas, por ejemplo, prohíben las relaciones entre empleados del mismo sector, ¿no? Entonces hay hoy en día políticas que están muy estructuradas justamente para evitar este tipo de conflictos, ¿no? Tenemos también un problema de ruido, ¿no? Muchos empleados no cuentan con, de repente, lugares propios. Lo hemos visto, lo hemos vivenciado en el tema de pandemia, ¿no? Los que han trabajado, por ejemplo, desde casa, ¿no? Muchas veces ha sido muy molesto porque no había, pues, la privacidad
requerida, ¿no? Esto puede haber o podría desencadenar situaciones de conflicto también porque se interrumpen, ¿no? Las comunicaciones, de repente las reuniones, se vieron afectadas, ¿no? Entonces, el no contar con un ambiente propicio, ¿no? Que sea, pues, dedicado, ¿no? Al ámbito laboral, también puede sumar, ¿no? A esta detonante de conflictos. Bien, tenemos también la jornada laboral en la red. Sin duda alguna, el tema de las redes sociales es bastante importante. Los colaboradores dedican mucho tiempo, ¿no? Invierten mucho tiempo justamente a hacer pues vida personal, entretenimiento. Sin embargo, es algo que genera conflicto, ¿no? Si nosotros como empresa dejamos la posibilidad abierta de que el colaborador pues ingrese a redes sociales, ingrese a otras páginas fuera del ámbito laboral, no significa que como colaborador, ¿no? Yo voy a abusar de esa confianza, ¿no? Si bien es cierto, tengo las redes sociales, pero tengo que usarlas de la mejor manera y en el tiempo en las que realmente represente ocio, ¿no? Es decir, de repente tengo un break, entonces abro mis redes sociales, pero no abusar, ¿no? Del hecho que la empresa nos da esta libertad, ¿no? Porque definitivamente, si me pongo pues a estar revisando redes sociales o a ponerme incluso a jugar, porque se ha visto en múltiples ocasiones cómo los trabajadores juegan, ¿no? Estos juegos en línea, estos juegos en red, y sin duda alguna, pues modifican nuestro trabajo, ¿no? Afectan el desempeño y por ende también la productividad de las empresas. Entonces es importante contar con ese autocontrol, ¿no? Y en la medida de lo posible contribuir, ¿no? A que el clima laboral, la productividad y el desempeño no se vea afectado. Pues bien, tenemos aquí entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto, que los conflictos se dan por distintos puntos, como son pues diferencias en necesidades, valores y deseos, cuando no se comulga de repente con los valores y los principios de la empresa. Tenemos las diferencias al percibir a los demás. Muchas veces nos hacemos ideas erróneas de la otra persona sin siquiera conocerla, ¿no? Entonces eso genera ya este ambiente tenso, ¿no? Este ambiente de disconformidad que muchas veces no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es innecesario. La falta de habilidad para integrar diferencias y falta de habilidad para dar y recibir, ¿no? Entonces, en este ámbito también es importante contar con personas que ejerzan pues un liderazgo activo, ¿no? Un liderazgo que sea capaz de mejorar, ¿no? El ambiente laboral, el clima laboral. Si de repente yo cuento con una persona que es mi superior y en vez de ayudar a calmar las aguas, más bien las agita, entonces, sin duda alguna, los resultados van a ser nefastos, ¿no? Los resultados van a ser contrarios. Entonces, es importante contar también con líderes que aporten a integrar estas diferencias de la manera más positiva posible, ¿no? Sacándole definitivamente lo mejor, ¿no? La oportunidad en medio, pues, de la falencia o de la crisis, ¿no? Pero contrariamente, ¿no? En algún momento nos hemos chocado con aquellas personas que en vez de mejorar la situación, más la vivan, ¿no? Hay fuego y se convierte pues en un incendio, ¿no? Entonces, es importante contar con personas que sepan dirigir también esta gestión de conflictos para que justamente esto no escale ni llegue a mayores, ¿no? Los conflictos generan un impacto organizacional, sin duda alguna, ¿no? Hay una afectación muy grande, ¿no? Y tiene consecuencias negativas que repercuten, pues, por ejemplo, en la productividad, ¿no? Estar en un ambiente de constante lucha, de constantes problemas, en un ambiente tenso, eh, sin duda alguna, ¿no? Afecta al ámbito de la productividad. También se evidencia que hay una consecuencia negativa en términos de salud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un desgano,
porque vienen pues de repente las migrañas, porque vimos a esa persona y de repente esa persona con tan solo verla ahora ya me da hasta alergia, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ¿no? Hay increíblemente estos conceptos que pueden pasar como que, no, qué exageración, provocan realmente este tipo de situaciones, ¿no? Hay una afectación clara del clima, pues, organizacional, ¿no? Las personas, sin duda alguna, necesitamos, pues, entornos saludables en el que nos podamos desempeñar o podamos desempeñar nuestro trabajo. Por ello, las personas que tienen a cargo estos grupos de trabajo, donde manejan, ¿no?, cantidades importantes también de trabajadores, tienen pues la responsabilidad de gestionarlo, ¿no? Y esto incluye contar con profesionales que puedan eh, tener también esa capacidad. De allí justamente es de donde viene la importancia de hacer un buen filtro en la selección de profesionales, ¿no? Antes quizás no se veía esta importancia, como que lo pasábamos muy por agua tibia, muy por alto, bueno, contrato a este, no me va bien, lo despido y contrato al otro. No se trata de eso, ¿no? Ya no estamos para estar pues en experimentos de personal, ¿no? Entonces, se requiere justamente mejorar esos filtros, pero nosotros como colaboradores de las organizaciones, mejorar nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestras competencias. Hoy ya no solamente al momento de selección contamos con el feedback del entrevistador, ¿no? Ya no solamente contamos con la opinión de aquella persona que hizo la selección, hoy contamos con herramientas tecnológicas, ¿no?, de cara a la transformación digital, que hacen incluso un análisis más exhaustivo, ¿no? Un análisis más profundo sobre el ser humano, ¿no? Entonces estamos hablando de que hoy somos claramente analizados, ¿no?, por herramientas, por ejemplo, como el Big Data, la inteligencia artificial, que sin duda alguna permiten obtener una información mucho más precisa, ¿no?, sobre aquella persona, ¿no?, para poder pues hacer la contratación. Entonces, sin duda alguna, en la medida, ¿no?, que podamos desde el inicio contar con estas personas que nos ayuden, que nos sumen, van a minimizar, ¿no?, el origen de los conflictos, ¿no? Bien. ¿Y cómo abordar el conflicto? ¿No? ¿Cómo lo abordamos? A veces nosotros decimos de repente de una forma muy ligera, ¿no? Probable, oye, sí, conflicto, pues hay que solucionarlo, ¿no? O de una forma muy superficial, ¿no? Hay que solucionar el conflicto, pero ¿cómo abordarlo? ¿No? ¿Cómo es que llegamos justamente a determinar de esta manera tengo que hacerlo o por este lado tengo que empezar de repente hablando con esta persona, hablando con otra, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar? Hay 4 maneras de abordar un conflicto y nos vamos de repente a esta matriz, ¿no? Donde en la parte superior tenemos a las personas que queremos cambiar la situación, y en la parte baja tenemos a estas personas, ¿no?, donde queremos mantener ese status quo, ¿no? En la parte superior habla de este actuar activo, ¿no?, de este proceder activo, mientras que en la parte inferior habla de este proceder pasivo, ¿no? En el lado derecho tenemos lo beneficioso para el otro, hay un alto compromiso, y del lado izquierdo vemos lo perjudicial para el otro, donde hay un bajo compromiso. Entonces, en la parte superior, ¿no?, donde tenemos justamente el ámbito de cambiar la situación con un proceder activo, hablamos de 2 puntos que son importantes. Si vemos un conflicto, tenemos 2 opciones que están enmarcados en la parte superior, es decir, donde va a cambiar la situación. Por un lado, tenemos el huir y por otro lado tenemos el hablar y buscar soluciones, ¿no? Ahora, ¿de qué manera esto cambia la situación? Si huimos, ¿no?, y simplemente decimos me voy, esto va a acrecentar el problema, ¿no? Va a haber un cambio de situación, pero va a perjudicar más de lo que ya estaba el problema, porque estamos huyendo, lo estamos dejando, lo estamos abandonando a que eso siga un curso probablemente más grande y que el problema se torne mucho peor, ¿no?
Pero del otro lado, ¿no? En medio de este cambio de situación, ¿no? Y de este actuar con rapidez, muy proactivo, tenemos también el hablar y buscar soluciones, que obviamente toma ese rumbo contrario al huir, ¿no? Y el buscar soluciones se enmarca en centrar el beneficio, ¿no? O llegar a un acuerdo que finalmente desaparezca el conflicto o el problema, ¿no? Entonces, tenemos justamente este ámbito que es al que deberíamos de apostar, ¿no? El de cambiar la situación de una forma activa, pero enmarcándonos en un alto compromiso, es decir, buscar una situación o buscar una solución. Ahora, tenemos también la parte baja donde mantenemos pues el status quo, ¿no? Y donde adoptamos esa pasividad, ¿no? Frente a un problema lo vemos pasar, lo vemos que crece, lo vemos que sigue y no actuamos en absolutamente nada, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el desatender, es decir, bueno, puedo ayudar, pero hago lo mínimo. Total, muchas veces como líder o como jefe de un área no es mi problema, que solucionen su problema solos, ¿no? Entonces, y muchas veces hemos visto eso, ¿no? A la gente, pues, que se lava las manos, mismo Pilatos, ¿no? Entonces, bueno, no es mi problema, ya que solucionen como puedan. Pero en una organización, esta mentalidad trae consecuencias, ¿no? El que ellos vean su problema solos traen consecuencias, porque afecta, ¿no? El trabajo interno, ¿no? Y por consecuente del área. Entonces, por el otro lado, justamente tenemos pues el de persistir, es decir, no importa, aquí sí, o sea, bueno, pues estamos en un problema, pero ya, pues hay que seguir igual, ¿no? Sí, es un problema, pero bueno, vamos a darle, o sea, pero no actúo más. Estoy en este ámbito de pasividad y mantener el status quo, ¿no? Entonces, frente, ¿no? A estas cuatro maneras, pues, de abordar un conflicto, sin duda alguna, en esto repercute mucho también el tema de las habilidades, ¿no? Y sobre todo, qué tipo de líder tenemos a la cabeza, ¿no? Si evidencia un conflicto, ¿en cuál de estos cuadrantes se va a enmarcar? ¿No? ¿Cuál de estas acciones va a tomar? ¿Va a ser espectador? ¿Va a actuar proactivamente? ¿Va a huir? ¿O simplemente lo va a dejar pues así como que las aguas se calmen solas, ¿no? O ya veremos qué pasa, ¿no? Mucho tiene que ver el tema de liderazgo, ¿no? Mucho tiene que ver el tema de cultura organizacional. Una cultura organizacional que apuesta por el colaborador no va a permitir que este tipo de conflictos trascienda, ¿no? Más bien, en una corta este tipo de conflictos, ¿no? Bien. La mejor manera de evitar un conflicto es anticiparse a ellos, ¿no? Y para poder anticiparnos a esta clase de conflictos es justamente teniendo transparencia en la información que yo brindo, en la información que doy, ser una persona consecuente, ¿no? Eh, eh, lo que digo, lo que hago, en evitar pues favoritismos, ¿no? En tratar de sacar a mi equipo adelante, ¿no? El ser también empático, tiene mucho, mucho, mucho que ver el ámbito directivo y todo lo que va a trasladar a los niveles de organización. Bien. Casos prácticos, vamos a pasar brevemente a los casos prácticos. Entonces, tenemos acá como primer ejemplo a la empresa Adeco Group, ¿no? Que engloba varias empresas en realidad. Como sabemos, Adeco es una de las empresas que gestiona pues, el ámbito de recursos humanos, ¿no? En la última premiación de Great Place to Work salió como una de las empresas ganadoras, ¿no? Frente a las mejores empresas para poder trabajar. ¿Desde dónde se ve esto? ¿No? Desde el ámbito de clima laboral también, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que como cultura empresarial, 86% de los empleados dicen que este es un lugar, un gran lugar para trabajar, ¿no? Quiere decir que mantienen un nivel de clima laboral óptimo, ¿no? Que es pues un lugar deseable para trabajar y donde claramente los conflictos de suscitarse son rápidamente abordados, ¿no? Entonces no trascienden como que el clima laboral no se vuelve pesado, ¿no? Y simplemente acaban allí, ¿no? O, por otro lado, son empresas que mantienen una política muy centrada, ¿no? En el colaborador, donde sin duda alguna escuchar,
¿no? Alguna sugerencia, algún reclamo, de repente alguna crítica constructiva, es parte de la cultura organizacional, ¿no? No hay un tema aquí de que si me dicen algo yo me molesto, lo despido, no, porque estamos cortando, ¿no? El que nos puedan dar una información importante, ¿no? Si de repente yo me voy y digo algo y por eso me despiden, mejor no digo nada, ¿no? Entonces, vemos acá cómo, sin duda alguna, la percepción también de las personas que trabajan dentro de las empresas suma, ¿no? Para este tipo de premiaciones y de encuestas y de ver la realidad interna de una organización, ¿no? Entonces tenemos que el 94% cuando se une a la empresa se siente bienvenido, ¿no? Es aquí donde justamente se dan esos programas de onboarding, ¿no? El 93% dice que este es un lugar agradable para trabajar. Quiere decir también que el porcentaje de clima laboral es bastante alto, o es al menos es importante, ¿no? El 92% de la gente dice que se trabaja con mucha responsabilidad, ¿no? No hay preferencias, todos son iguales, o al menos se manejan en esa línea. El 91% indica que puedo sentarme del trabajo cuando lo creo necesario. El tema del asentismo laboral tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, definitivamente hay personas que a veces hasta mienten, sacan sus certificados médicos falsos para irse a descansar y no trabajar. Pero por otro lado, realmente hay momentos y situaciones en las que sí es necesario ausentarse, ¿no? Pero justos pagan por pecadores, ¿no? Como ya se ve esta realidad en la que muchos recurren a prácticas que son desleales, ¿no? Con las organizaciones, se torna pues este ámbito de engaño, ¿no? De permanente engaño y de pensar siempre de que los empleados o los colaboradores van a mentir para faltar al trabajo y no trabajar, ¿no? Pero, sin embargo, hay personas o hay organizaciones, mejor dicho, que mantienen esta visión más amplia y más global, donde sin duda alguna apuestan por la confianza del colaborador. Entonces, si un colaborador me dice, tengo que faltar por este motivo, he de creerle, ¿no? He de creerle y posteriormente, de forma obvia, tiene que retribuir nuevamente esas horas, ¿no? Que estuvo fuera, ¿no? Pero al menos no estoy en la situación de negarme permanentemente a darle pues un permiso de trabajo, ¿no? Porque a veces es necesario, ¿no? Bien, tenemos también que el 91% indica que la administración es honesta y ética en sus prácticas comerciales, ¿no? Hay también un ámbito de percepción, ¿no? Frente a mis trabajadores, cómo es que yo desarrollo, qué es lo que mis trabajadores piensan, y en base a lo que mis trabajadores piensan es que justamente se va a tornar, ¿no? Este ambiente de estabilidad emocional de las personas que trabajan adentro, ¿no? Porque si yo evidencio injusticias, probablemente no se tendría pues estos porcentajes o estos márgenes, ¿no? En cuanto a las evaluaciones. Tenemos también a la empresa Mercado Libre, que ha sido pues otra de las premiadas en este ranking de Great Place to Work, ¿no? Donde se mantiene pues esta cultura de empresa de mercado libre. Y el 92% de los empleados dicen que este es un gran lugar para trabajar también, ¿no? Pero mantiene, si nos damos cuenta, a diferencia de la otra empresa, estos porcentajes un poco más elevados, ¿no? En cuanto al tema, por ejemplo, de onboarding, ¿no? Que es la primera, mantiene un 97%, ¿no? Que se siente pues bienvenido al momento que ingresa a la empresa. Un 96% indica que nuestras instalaciones contribuyen a un buen clima laboral, es decir, que cuentan con todas las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo. El 95% recomendaría firmemente mi empresa a amigos y familiares como un gran lugar para trabajar y tiene una aceptación bastante alta, ¿no? Muy positiva. El 95% indica, me enorgullece decirles a los demás que trabajo aquí, marca empleadora, ¿no? Porque finalmente este boca a boca, ¿no? Sobre las buenas estrategias, los beneficios, las compensaciones de la empresa se van a traducir, ¿no? Se van a replicar en más personas y por ende van a jalar a un talento de alto potencial. Tenemos también el 94% indica que este es un lugar agradable para trabajar. Entonces, como
vemos, ¿no? Si existiera pues una gestión mal llevada de los conflictos, no tendríamos estos porcentajes, ¿no? Ni estas evidencias, ¿no? Entonces, muchas empresas hoy en día ponen mucho énfasis en manejar de la forma más sana y más saludable este tipo de eventos que se pueden suscitar, ¿no? Tenemos a empresas como Google, que lo que busca siempre es hacer estas dinámicas de integración que les permiten a los colaboradores aportar con ideas nuevas e indicar si existiera, ¿no? Mediante líneas de ética, algún desvío en sus operaciones, ¿no? Tratan mucho de, a pesar, por ejemplo, que ahorita están trabajando en ámbitos muy remotos, ¿no? De que exista estas reuniones que no sean solamente de trabajo, ¿no? Sino también para poder dialogar sobre lo que nos pasa en la vida personal, de repente en el ámbito de salud, pero de lo que trata es de integrar, ¿no? Haciendo referencia a lo último que habíamos visto, ¿no? La mejor manera de gestionar los conflictos es justamente anticipándonos a ellos y estableciendo políticas que los erradiquen, ¿no? Tenemos empresas también como Coca-Cola, que tienen la misma gestión de Google. Por lo general, estas empresas que son transnacionales, que son pues, están alrededor del mundo, manejan este tipo de políticas donde este tema de los conflictos es porcentaje casi cero, ¿no? Porque al manejar grandes volúmenes de profesionales, se exponen, ¿no? A que de repente si la disconformidad empieza por un área, esta siga escalando y escalando y obviamente esto salga de la empresa y también pues repercuta en su marca empleadora. Entonces ellos se anticipan, ¿no? A todo este tipo de justamente comportamientos negativos que se puedan dar dentro de la organización. Tenemos empresas como FedEx, DHL, que también impulsan mucho el tema de la integración a nivel de equipos, ¿no? Igual, mantienen una política de cero conflictos, ¿no? Y de le tratan de dar, pues, la solución correspondiente dentro de donde se suscitó, ¿no? De que ya no siga escalando de repente y eso perjudique el ámbito laboral, ¿no? Empresas como Virgin, ¿no? Su creador, Richard Branson, ¿no? Establece vacaciones pagadas de forma anual con un valor de $5,000 para cada trabajador, ¿no? Por ejemplo, y de esta manera buscan la integración de su equipo de trabajo para que, por ejemplo, las personas que entren a trabajar a esta compañía se integren rápidamente, ¿no? Y de esta manera, pues, contribuyan a que los conflictos también no se den, ¿no? Y que más bien haya este clima laboral favorable. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.